Dice así: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosa extraña. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es el que yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo está hablando aquí de una pequeña isla, donde de verdad, una pequeña colina donde se reunían todos los grandes de la élite donde adoraban a muchos dioses en Atenas. Entonces adoraban tantos dioses que Pablo ya le había costado entender la revelación del reino de Jesucristo, porque Pablo igual era letrado, pero no entendía la revelación de Jesús. Al igual, hermano, cuando comencé en el Evangelio, comencé en una iglesia profética, y ahí solo me enseñaron al Padre Celestial, pero no conocía a Jesús, no lo conocía. Sí oía su nombre, pero solo por decirlo, pero no me enseñaron que tenía que caminar como Jesús camina. Solo me enseñaron un Padre de garrote, pero no de un Dios de misericordia a través de Jesucristo. Y hoy, esta noche, en la iglesia de Gabriela, yo les presento a un Jesús misericordioso, favoroso, hermano, a favor de nosotros los que somos sus hijos. Si Él intercede por nuestros pecados, por nuestras ofensas, entonces poderoso es Jesús para acercarnos al Padre. El apóstol Pablo andaba por ahí en Atenas y veía que muchos ídolos. Entonces nosotros como hijos de Dios igual nos volvemos celosos por tanta idolatría. Así era el profeta Elías, el profeta que aventaba su fuego. Pero ¿por qué aventaba fuego? Porque también es celoso. A uno le da celo que haya otros dioses, porque usted y yo hemos conocido a un Dios único y verdadero, a ese que va de los ejércitos a través de Jesús. Entonces nosotros venimos a presentar. El apóstol Pablo sentía bien feo en esa colina donde se reunía, en ese Areópago. Ahí estaban todos reunidos, pero eso era como algo así como el Sanedrín, pero era en otra ciudad del Roma. Entonces ahí se reunían ellos, y cuando el apóstol Pablo iba pasando y viendo un montón de nombres de dioses y los dibujos de los dioses que ellos tenían ahí, al dios Zeus tenían ahí, al dios Poseidón, ahí lo tenían, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, a la diosa Diana, ahí la tenían en sus altares, en sus santuarios, pero había un altar que decía al Dios no conocido. Pero Pablo ya había tenido la revelación de Jesús. Igual a mí, cuando tuve la revelación de Jesús, mi vida cambió. Se fue la pobreza, la ruina, la derrota, la amargura, porque Cristo nos da paz. Cuando comenzamos a tener a Jesús, entonces todo nos viene para bien. Yo enamorada del Padre Celestial, enamoradísima de Él, sin haberle conocido, hermano, a Jesús, pero enamorada de Él hace tanto tiempo. Cuando llegué a la iglesia profética, la Peña de Oreb se llama, y donde congregaba. Yo enamorada de Él, recuerdo que hice un préstamo al banco. En esos días se llamaba Ahorronet, el banco creo, así llamaba. Hice un préstamo como de $10,000, porque yo era champita, me congregaba, y yo quería ver aquella casa lujosa y bonita, pues yo tenía mi casa bonita. Yo decía como el rey David, o sea, cuando Dios te toca el corazón, es que mire, hermano, cuando tenés un llamado de parte de Dios, ni sabes si lo tenés, pero Dios mira el amor que le tenés a las cosas de Él. Amén. Y yo tenía amor, hermano, por la presencia de Dios, tenía por su casa. Era una champita de lágrima y toda mohosa. Entonces yo le dije a unas hermanas que llegábamos nosotros a congregarnos, y le dije, hermana, con que estamos todas aquí en cortinas, mire, hicimos un templo tan lindo de puras telas, hermano. Ahí se movía la presencia de Dios, porque el amor de nosotros se movía a través de los hermanos y nosotros. Pero un día le dije al pastor,
hagamos un préstamo, le dije. Preste $10,000 en el banco. Y hermano, le di $4,000 a ellos porque eso me dijo el pastor, que valía la construcción en un templo que está, hermano, allá en La Paz, pero hermoso, ese templo grande que está ahí. O sea, imagínese usted, enamorada yo de Jehová de los ejércitos, haciendo favor a Dios porque yo quería estar bien en una casa donde se adora al Padre. O sea, Dios vio mi corazón que amaba estar cómodo o estar bien, porque el rey David, hermano, cuando tenía la revelación del Padre, él hizo lo mejor en el templo, en la casa del Padre Celestial. Lo mismo pone Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y cuando el pastor le dije, mire, le voy a dar $4,000, me quedo con 6,000 yo, y así sigo, hermano. Esos $10,000 me vino la primera prueba financiera. ¿Y qué me costó pagarlos, hermano? Eso fue horrible para mí. Pero yo el mismo amor que tenía, le dije yo, bueno, tuve problemas en la iglesia, me sacaron de ahí, no sé qué pasó, un solo enredo que se hizo. Me fui de ahí con dolor, quebrada, hermano, pero yo sabía que había Dios puesto algo en mí. Me salí de esa casa, o sea, me sacaron prácticamente. Porque yo recuerdo que iba llegando yo y digo una niña, ahí viene la hermana Dinora, dijo, como yo había fundado escuela bíblica ahí, yo enamorada de Dios, hermano. Y dijo la mía, ahí viene la hermana Dinora, dijo el niño, supieras que mi papá viendo cómo la sacaste, dijo. Oí eso, me quebraron la primera vez el corazón, hermano. Pero igual dije yo, bueno, me despedí del pastor, me dio la mano y todo, y me fui. Me dijeron, mire, ya quedó otra iglesia, me dijo, allá por una quebrada, queda una otra iglesia, igual perfecta, me dice, y nos pasamos para allá. Hermano, yo cuando voy allá, porque yo podía pedir, le dije al pastor, mire, pastor, ¿por qué no buscamos otra casa en vez de esta? Hermano, yo enamorado del Padre Celestial. Me dijo el pastor, vaya pues, hermana, me dijo, oremos por una casa, me dijo. Y nos pusimos a orar por una casa y a la par de la San Carlos quedó la iglesia, hermano. O sea, y de que llegué ahí, hermano, miren, comenzamos a botar muros, paredes. Ahí estamos botando nosotros todos los puestos que habían para hacer templo en esa casa. O sea, mis manos han servido a Dios sin interés a nada, solo porque amaba a Jehová. Amaba a Jehová. Y yo así, por la noche, cuando se construyó, hermano, era un gran cerro en la Peña de Uriel Primera, era un gran cerro que los jóvenes, me acuerdo que cavaban, echaban arena, tierra, la carreta, nosotros llevamos la arena para la quebrada, mis manos se llagaron, me acuerdo que el pastor dijo, miren hermana, se han dañado las manos, pero a mí no me importó nada de eso, o sea, para mí era, hermano, como algo glorioso, que yo servía a un Dios que no había visto nunca, pero que, hermano, se me había puesto muy dentro de mi corazón. Amén. Le servía y botamos arena para la construcción, las hermanas hacían tamales, yo preparaba los dólares, ellos preparaban los dólares, salíamos a vender en todas las colonias tamales para terminar de construir el templo, sin saber que yo tenía un llamado de parte de Dios, pero ya no lo tenía, pero como Dios vio la forma en que yo le servía antes, Dios me dio esta casa, hermano. Amén, gloria a Dios. Compré también instrumentos, compré teclado, compré guitarra y varios instrumentos ahí compré también. Y me vine también para otra iglesia porque corría peligro ahí. Me vine para la Simón del pastor Nelson. Me vine ahí, hermano, igual comienzo a ver, pastor, que le falta aquí, yo sin dinero y ahí, hermano, pero yo sabía mi necesidad que tenía para ver la casa de él hermosa. Y le dije al pastor Nelson, pastor, y si construimos aquí, hermano, y decidimos botar otras paredes, ya eran 3 templos los que yo llevaba. Y siendo mujer de mí, pero ya había puesto la semilla en mí que yo tenía que amar al Padre. Amén. Ahora, cuando nosotros amamos a Dios, sabe muy bien que tú le amas, sin esperar recompensa humana, porque el hombre te va a fallar, el hombre no me va a despreciar, pero cuando has conocido a Dios a través de Jesús, no importa el desprecio de la gente, es que Dios está contigo y cuando Dios está contigo, nadie puede estar en contra. Amén, gloria a Dios. Pero los diseños que Dios nos ha dado son códigos que Dios le pone a uno, hermano, son directrices que Dios te va poniendo de la A a la Z a modo de cumplir el sueño en cada uno de nosotros. O sea, yo le creía al Padre Celestial y dijimos a trabajar. Después me dijo el pastor, mire, me dijo, no tengo iglesia, ¿dónde hacer iglesia? Vaya cuenta la cocina de la San Carlos, le dije yo, hagamos ahí la iglesia. Ahí comenzamos con la iglesia, hermano, que yo se llenaba también. A los 6 meses el pastor me abandona, me dice, no tengo que estar aquí, me voy con mi familia para otro lugar y la dejo aquí, hermano. Mi
menos mal que yo estudié en la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. Oiga como Dios ha llevado. Ahí estudié mi profesorado en Ciencias Sociales. Y cuando allí estudié 3 teologías. Y imagínense, hermano, o sea, sin ser cristiano, que estudiando teología, o sea, ya Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Por eso, Amén, gloria a Dios. Que yo conozco ahora. Entonces, toda la enseñanza Dios me ha traído, como le digo a él, Padre, a que estoy solo en esta casa, no tengo quien por mí, pero si tú estás conmigo, yo, Padre Santo, voy a donde los lugares que has soñado para la iglesia de Barreina y para la San Carlos. Amén. Y con la mano tuya, y sabe que, hermano, fue tan especial que eso me hizo llorar en el momento, porque yo misma me vi como una bebecita así que linda, que como de unos 6 meses quizás me vi en los brazos del Padre Celestial que me arrullaba. Yo estaba envuelta con mis mantitos y me abrazaba así. Me acuerdo que sentía lo calentito del Padre y me acercaba más yo a su regazo. Eso fue anoche. Y digo, entonces me estaba él confirmando que no estoy sola y que lo que está Él es conmigo y que me está protegiendo y que Él que tiene los brazos. Oiga, mi hermano, ningún enemigo te puede tocar porque tiene los brazos del Padre. Oiga, que como que le toca la niña de los ojos del Padre Celestial. Es como que le toca los ojos a Él, porque la palabra dice que el que lo toca a un hijo tuyo o a un hijo de Él es que le toca los ojos al Padre. Entonces Él pelea. Y así de esa manera anduve sirviéndole al Padre Celestial después. Y ahí comenzamos en el segundo lugar, hermano, vaya, todos ustedes saben la historia. Y hasta que un día, pues, yo le digo que perdí la casa y yo fue tan especial que la logramos vender para luego comprar aquí. Amén. Gloria a Dios. Le dije a estas niñas ayer, no sé qué día le dije, las tratamos allá. Y me hace cuánta gente anda ahora. Los alquileres están carísimos, nosotros gracias a Dios, ni aflicción de nada de pagar local. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó todo. ¿Por qué? Por hacer esto en el Calvario. Ahí ya pagó todo. Entonces, si yo te hablo de un Cristo que he conocido, es porque a mí se me ha revelado y quiero que tú camines según Jesús para que la bendición de su reino llegue. Porque solo en Cristo hallamos riqueza, hallamos gloria y hallamos poder. Solo en Jesús tenemos vida, hermano. Aquí lo dice el apóstol Pablo, que solo es en Jesús hallamos vida nosotros, de ahí en nadie más. Entonces, estos otros señores que predicaban a otros dioses, a Zeus, a la diosa Diana, hermano, todos esos predicaban acerca de un Dios que veían ahí, porque tenían su altar. Ahí tenía el Dios Zeus, estaba Zeus ahí, y todos los dioses. Entonces, pero al Padre Celestial, el apóstol Pablo dice, tienen a este nombre aquí que dice al Dios no conocido. Ustedes adoran a un Dios que no conocen. Hacen gente en la iglesia. O sea, yo ahora adoro a un Dios que he conocido. Yo quiero que tú vengas a esta casa a adorar a un Dios que hemos conocido. Amén. Yo no quiero que sea de labios tu oración. No quiero que sea del labio lo que estás haciendo para el Padre. Entonces Pablo quería explicarle que era. Hasta decían los mismos gente del aerópago. Decían que quién era ese mensaje que mandaba. Que era extraño porque yo nunca lo había oído. ¿Por qué mensaje más extraño es? Es que pega en una mejilla porque en la otra. Ese mensaje es extraño. Porque en el tiempo de David era lanza contra lanza, espada contra espada. Pero en el tiempo de Jesús es que si tú te pega una mejilla, tú pones la otra. Ese evangelio nadie lo quiere. Pero es el que yo estoy viviendo y como autoridad y seguridad te digo que me va muy bien. ¿Por qué? Porque aprendí a poner la otra mejilla. Mientras tú y yo pongamos la otra mejilla, todo te irá bien porque el pleito no es contigo. El pleito con el Padre es el Entonces ahí, hermano, el Pablo pues puesto en pie y comenzó a hablar de Jesús y hallaron aquel lenguaje todo raro, igual que aquí en San Marcos. Son mucha idolatría, mucha brujería, mucha religiosidad. Ellos no entienden lo que estamos predicando, piensan que estos jóvenes son mundanos, o porque hay luces piensan que son mundanos, o que somos paganos. Pero no, hermano, lo que pasa es que la conversión es de dentro para afuera. Amén. Ahora, cuando has sido convertido de dentro para afuera, también Dios mismo te reprende y te hace una vestimenta decorosa, porque la Biblia lo dice. Entonces ese aerópago es una pequeña colina, hermano, donde se reunían todos los atenienses y servían como foro de los atenienses. O sea, ahí se reunían a explicar cuál era el Dios que ellos tenían. Pero Pablo no veía al Dios no conocido y tenía que explicarlo. ¿Pero qué? Si Pablo hubiese hablado cuando estaba en el Sanedrín que perseguía a los cristianos, Pablo no hubiese podido hablar de Jesús. Pero él, ¿cuál es el Dios conocido? Él quería hablar del Padre, que hizo los cielos, la tierra, los mares.
Él decía eso. Entonces ese Dios es el que quiero que ustedes conozcan. Yo lo he conocido a través del dolor, el quebranto. Ahí lo he conocido, pero he visto también su gloria. He visto su manifestación de poder, defendiéndolo a uno, protegiéndolo. Porque hermano, entre más el enemigo te ataca, poderoso es Dios para liberarte de cada uno. Amén. Porque Dios es poderoso. Entonces nosotros, hermano, Pablo les explicaba el Evangelio de Jesús. Aquí en San Marcos predicamos el Evangelio de Jesús. ¿Qué dijeron por ahí? Ahí ni les ha amanecido Jesús que quieran a nosotros. Y somos los que predicamos el reino de Jesús. Yo no te predico de religión, ni de ropa, ni de vestuario. Te predico es que vivas en esta sociedad, lo que Pablo quería predicar en el Areópago, explicarles a ellos cómo es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús consiste en el amor, hermano. Sí, amén. O sea, no importa que te estén haciendo daño, tú sabes que te están haciendo daño. Es que no es buena persona, es que esté con huestes de maldad que se meten en las personas. Entonces, si la sangre de Cristo fue derramada sobre estas personas, que no caiga esa sangre sobre usted ni sobre mí, sino que nos toca lo único es soportar la prueba, a modo que Cristo reine en nuestro corazón. Amén. Porque no puedo decir, yo amo a Dios con todo el corazón y no lo demuestro. No voy a venir a fingir ser un cristianito más, sino que voy a ser un cristiano auténtico, genuino, nacido de nuevo, del agua del Espíritu, de la presencia de Dios mismo se manifiesta a través de nuestros frutos. ¿Cuáles son los frutos? Usted ya los conoce bien hasta de memoria. Amor, mansedumbre, fe, templanza. Sobre todos esos usted va a conocer, para conocer a Jesús ahí. Miren lo que dice Hechos 17 y 18 dice. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Oye, hasta palabrero decían a Pablo. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, él predicaba el Evangelio de Jesús y su resurrección. Cuando decía Pablo de la resurrección de Jesús, creían que estaba loco, creían que estaba diciendo mentiras, porque él predicaba de la resurrección. Y yo te predico ahora que volvamos a la cruz, porque yo tengo que predicar de la cruz. ¿Cuál es? Que estemos crucificados juntamente con Cristo, para que sea Cristo el que reine en nuestros hogares, el que reine en nuestra vida. Si tú no permites que Cristo reine, entonces vas a meter tu mano y vas a meter tu boca. Y lo que Dios quiere es, hermano, que Él reine en nuestro corazón, en nuestra vida, y sea el Señor de señores de nuestra vida, para poder gobernar y reinar en nosotros. Amén. Cuando yo estaba en esa guerra así de cambio de iglesia, cuando vine me iba bien en Jesús, comenzaron las pruebas financieras otra vez, por segunda vez. Tenía que ser 3 desiertos para pasarlos y poderte explicar la revelación de su reino, para que ahí nos vaya muy bien. Los griegos veían en su sabiduría. Ellos creían en su sabiduría. De hecho, cuando estudiamos nosotros, ya de los mayores, hablaban acerca de los griegos, la sabiduría de ellos. Pero los judíos pedían señales, porque las señales las traía Jesús. Y los judíos querían señales, pero los judíos no creían en las señales de Jesús. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús. O sea, él creyeron que era un profeta más que había venido, y por el que lo mataron, por el que a él lo crucificaron, porque no sabían quién era Jesús. Pero a Pablo sí se le reveló quién es Jesús, para él abogar por él. Miren lo que dice 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El judío nunca iba a entender la cruz de Jesús, la resurrección de Jesús, nunca lo iban a entender, mucho menos los atenienses. Hermanos, no podían entenderlo porque los de Atenas tenían muchos dioses, no querían creer en un Dios, pero Pablo le decía, es un Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares. A eso quiero presentarle, pero también quiero decirte una cosa, que para llegar al Padre tenés que tener a Jesús. Y eso es lo que ellos no entendían. Nosotros tenemos que tener a Jesús dentro del corazón de nosotros, para que Él, oiga bien, tenemos acercamiento con el Padre. No podemos llegar al Padre sin el Jesús. Amén. Tenemos que caminar con su sabiduría. ¿Qué quiere decir un Dios desconocido? Es ignorar lo que se adora. Si tú no conoces a Dios, como yo no lo conocía, yo llegaba a adorar
algo que no conocía. Llegaba a adorarlo, algo pero no lo conocía, ignoraba lo que yo llegaba a adorar. Entonces ahora cuando vengo a adorar, entre más he orado, entre más he leído la palabra, siento que se quita el cielo en la tierra. Yo siento que estoy cerquita del trono de Dios. ¿Por qué siento que estoy cerca del trono de Dios? Porque veo su luz y veo su amor y su favor. Si no venimos a recibir esa luz y ese amor, hermano, entonces venimos buscando siempre el poder de Dios. Entonces a los griegos Pablo les hablaba del Dios de la Biblia, porque decía, al Dios no conocido, el próximo ahí. O sea, tú has conocido a Dios de diferentes maneras. ¿Sabes qué? Se revela a algunos, a las mujeres que están solteras, se les revela como marido. Pero yo, a pesar que estaba soltera, pero yo no quería al Padre como marido, porque la Biblia lo dice. Yo soy Jehová, tu marido, hacedor de maravillas. Pero yo no lo quería a él como marido, porque quería la llenura de él como papá. ¿Por qué? Porque yo tuve un papá terrenal que se daba la vida por mí. Amén. Y yo creo que todos nosotros tuvimos un papá terrenal que nos llenó de amor. En el camino perdimos al padre terrenal, en el camino. Pero había un padre que decía, yo soy tu padre, yo soy tu padre. Y si él dice que es tu padre, es tu papito. Oigan esto, yo cuando entendí el amor de mi papá terrenal, o sea, éramos varios hermanos, pero mi papá estaba enfocado en mí, quería que me superara, que él me iba guiando con su palabra. Mi papá ya no está trabajando de profesora por el negocio, porque lo tuyo es negocio, te va a ir muy bien. Y así me fue guiando. Mi papá era alcohólico anónimo. Mi papá siempre me llevaba a esas reuniones de los AA, de QW. O sea, yo me sé los 24 pasos. ¿Por qué? Porque mi papá para mí fue mi ídolo. Mi papá. Amén. Tenía mamá, pero mi papá conmigo teníamos un vínculo perfecto. El día que mi padre murió, o sea, gloria a Dios que lo tuve conmigo los últimos 7 meses, porque mi aflicción era que el alma de él se perdiera. Cuando él decía mala palabra, yo le decía, papá, renuncies a mala palabra y acepte a Jesús. Hasta allá él iba delante de mí cuando yo le hacía la oración de fe a él. Desde ahí iba adelante, ya se la sabía y me decía, ya me la puedo, venía enojado, me decía, ya me la puedo, pero yo estoy segura que el alma de él se salvó. Y eso era lo que Dios permitía, porque él en otro lugar no hubiese sido salva su alma, pero había una promesa que mi madre le había hecho, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo sigo creyendo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces cuando mi madre estaba, él daba la vida por mí, o sea, no permitía que me ofendieran. Él siempre me guiaba. Entonces vi a Dios como el amor de mi papá. O sea, para mí fue fácil amar al Padre Celestial porque lo reveló a través de mi papá terrenal. Si usted ama a su papá terrenal, va a ser fácil amar al papito eterno. De hecho, Jesús mismo le decía, Abba Padre, le decía papito, papito. ¿Por qué? Porque el Padre quería dar la revelación del Padre. Porque todos los que estaban en el aerópago, todos hablaban del Padre Abraham. Porque todos creían que Abraham era el Padre. Pero Abraham era de la ley. Moisés era de la ley. Pero Jesús venía con su gracia a salvar al pueblo. ¿Por qué? Por puro amor y misericordia, hermano. Que nadie te juzgue, que nadie te señale, porque el favor de Dios llegó a nuestra vida para darnos salvación y vida eterna. Y esa vida que estaremos todos nosotros reinando con Jesús. Pero los griegos piden señales, los judíos piden, hermano, señales, los judíos quieren prodigios, milagros. Nosotros creemos mucho en los prodigios y los milagros. De hecho, el reino de Jesús es arrancar demonios y meter a Cristo. Amén. Y que sabe que aquí se hace eso, que la gloria sea para Él. Amén. Que Dios ese poder y esa autoridad. Entonces los griegos, Pablo les hablaba del Dios de la Biblia. Porque ellos decían la Biblia, la ley, ellos la leían, pero no conocían al Dios que estaba hablando en la palabra. Hay gente que se sabe todas las letras de la Biblia, pero no la viven. Eso quiere decir, o sea, tú tienes que leerla, vivirla. ¿Para qué? Para reflejar a Cristo en nuestra vida.
Porque lo que interesa y lo que prospera y lo que bendice es que tú reflejes a Cristo en tu corazón. Si tú reflejas a Cristo en tu corazón, mira, al final Dios te va a llevar hasta el tope, hasta donde está la victoria. Tú solo sigues remando, oyendo la palabra de Dios y vas a ver las grandes victorias que Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque tú no estás solo, ni tú no estás solo. Dios está contigo. Amén. Gloria ha dicho que él es mi papá. Ha dicho que él es mi papá. Yo le creo a él. O sea, cualquier dolor que se me daña, alguien me hace, yo voy de rodillas donde él y le digo, papito, me ofendieron, no sé qué vas a hacer. Y él pelea por mí. Amén. Pero es que somos tocables. Así como era mi papá. Mi papá no podía ver que me tocaran. Mi papá no podía ver que me insultaran porque él peleaba por mí. Tu papá también. Nuestro Padre terrenal nos amaba a pesar que seamos malos, dice la palabra. Y mucho más Dios que es bueno. ¿Cómo no nos va a amar? Eso es lo que Pablo quería. Es lo que quiero presentarte a un Padre que tenemos nosotros. Cuando venimos a darle glorias, alabanza al Todopoderoso. Y no venimos a esta casa no perder tiempo, venimos a darle adoración a Él, porque mire, en los tiempos, hermanos, del rapto, en el tiempo que estemos delante del trono de Dios, ahí estaremos cantando de día y de noche. Ay, que no te canses de alabarle, no te canses de alabarle, alábale con el corazón y alábale con las manos, porque Él es real en nuestra vida. Yo le he conocido y sé quién es Jesús. Jesús me enseñó a caminar como Él para llegar al Padre, porque sin Jesús no podemos llegar al Padre. Amén. Mire lo que dice Hechos 17:24, dice: el Dios que hizo el mundo, dice el apóstol Pablo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, oiga, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. O sea, Él no necesita nada. Tú venís a esta casa, el papá tuyo no necesita nada porque es dueño de todo. Pero ¿quiénes son los necesitados? Es usted y soy yo. Amén. Usted tiene necesidad de vida y vida en abundancia. Ya dice el apóstol Pablo que Jesús la da la vida en abundancia. Usted necesita salud. Ya vimos aquí que Jesús nos da salud. No, Jesús nos da vida. Entonces a eso venimos nosotros a pedirle más. ¿Pero por qué, hermano? Jehová está en su trono. Él es Señor. Él no necesita nada, pero tú y yo sí necesito que alguien nos ame. Amén. El amor del Padre no te vaya, Él es fiel y permanecerá fiel en nuestros corazones hasta tu vejez, hasta que en el libro de Isaías habla que dice que Él es Jehová, que te cuida y te vientre hasta las canas. Amén. Gloria a Dios. No es el templo hecho de manos humanas. Sabemos que no es así. Pero pasamos orando por esta casa. Porque también los brujeros y los hechiceros pasan echando cosas para esta casa. Pero yo paso orando por esta casa. Entonces está cubierta esta casa por la presencia de Dios. Pero ¿dónde Él habita? Él no habita en templos hechos de mano de hombre. Y tú y yo no fuimos hechos por mano de hombre. Tú y yo fuimos hechos por la mano de Dios Todopoderoso. Amén. Mira, Amén. cuando yo estaba peleando por el negocio, no tenía nada. Yo decía al Padre, rescátame el negocio, rescata la iglesia. Yo sé que voy a poder con otras cosas. Y hermano, tengo que hacer diferente, porque a veces cuando estoy cansada, yo digo, voy a sacar fuerza donde no la hay, porque sé que tú me necesitas para que refleje a Jesús en esta tierra. Y los dos se han glorificado, San Carlos y Eva Reina, y los dos irán junto con usted que me echa la mano en este lugar, hermano. Y sabemos que vamos a llevar a Jesús hasta entronarlo en el lugar de San Marcos, porque el lugar de San Marcos tiene que ser entronado Jesús para sacar todo altar de brujería y hechicería, para decir que Jesús es el único en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Pablo se preguntó que muchos dioses veía a la diosa Artemisa, al Zeus, a la diosa Diana, a Afrodita, a todos los dioses veía Pablo y se sentía incómodo. Pues igual ahora, hermano, es bien fácil. Mira, la Virgen han aparecido como no sé cuántos miles de vírgenes, hermano, y la gente donde ve un muñeco, ahí van a adorarlo. Es una pared llorando, y Jesús llorando, dice, hasta le ve la cabeza como de Jesús llorando. Y una gran idolatría, hermano. Oiga, es horrible aquello, diciendo que el Padre no quiere. Dios quiere demostrar su poder y su gloria, que Él es el único Dios. Amén. Y ahí venimos a adorarle nosotros a esta casa. Amén. Porque Dios nos hizo
Pablo predica en Atenas y comienza él con su rafagazo de palabras y le da a conocer al Dios que él ha conocido como Padre de todos. Igual Dios, si no pasa por los procesos, los desiertos, ¿cómo te presento a Cristo? Es más, a veces hay gente líderes que renuncian a seguir a Jesús porque nunca tuvieron la revelación de Jesús. Nunca. Yo quiero que tú sigas los caminos de Jesús y nunca te apartes porque tienes a Jesús como guía. Si tú te metes bien con Cristo, vas a ver que Dios te va guiando hacia lugares de sendero, hacia lugares especiales, porque Jesús es el único que con su espíritu te va a guiar, hermano. Dice Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y sí, lo presentaba como Padre y lo presentaba como linaje escogido del Padre Celestial para entrar a su reino. Entonces yo te predico mucho del reino porque yo sí creo mucho en la prosperidad. Es cierto, Dios me pasó por el fuego, pero Dios me está levantando poco a poco lo que Él ha prometido y le hemos creído a Él, hermano. Pablo le decía, oigan esto, que Dios no está lejos. Él les decía porque hacían a Dios solo, a Dios no conocido, que Dios estaba lejos porque no lo conocían y que decía que todos le conozcan. Pablo deseaba que le conozcan, igual que yo, deseo que tú y tú, todos los jóvenes le conozcan. Amén. Si usted le conoce a Jesús, entonces, hermano, dice Lucas 10:22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Óigame, no, hermano, no decir, se conoce al Padre solo a través de Jesucristo, hermano. Si no conocemos a Jesús, no vamos a llegar al Padre. Amén. Al Padre llegamos nosotros solo por medio de Jesús. Mire lo que dice pues Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo yo te voy a decir, muéstranos al Padre? ¿Cómo yo te voy a decir, muéstranos al Padre? ¿Cómo te voy a decir yo, muéstranos al Padre?